Yalena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Les cuento que Yalena Correa es una destacada profesional que tiene más de 15 años de experiencia en la industria de tecnología y la banca. Yalena es graduada en estadística y cuenta con una maestría en ingeniería analítica. Ambos programas los ha cursado en la Universidad Nacional de Colombia. Se especializa en desarrollo de estrategias innovadoras mediante el uso de métodos analíticos, estadísticas avanzadas, incluido Machine Learning. A lo largo de su carrera, pues ha demostrado un enfoque sólido en la optimización de los procesos de crédito y marketing, logrando identificar, recomendar e implementar mejoras significativas en las organizaciones, comportamiento y cobranza de clientes en diversos portafolios. La conferencia de Yalena está orientada hacia el hecho de que la inteligencia artificial no se construye solo con algoritmos, sino con datos accesibles, confiables y disponibles para todos los niveles de una organización. Compartida completamente esa apreciación, Yalena. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrada de poder contar mi experiencia desde un enfoque analítico académico y también como un enfoque profesional. Entonces aquí la idea es compartir experiencias y compartir también cómo estamos viendo la analítica para el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene? También como empresa de tecnológica que somos nosotros SAS, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de muchas empresas en términos de abrazar toda esta tecnología? El espacio lo quise llamar así, democratizar el dato como clave estratégica para escalar la inteligencia artificial en el futuro, entendiendo que el dato es nuestro puntico inicial para temas analíticos, para lo que queramos hacer en mundos analíticos y para el entendimiento y comprender la información que nos está rodeando. Quiero comenzar con este mensaje diciendo, bueno, la inteligencia artificial no es un milagro. No es que, y lo hemos visto, yo creo que estamos súper bombardeados de temas de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, que ya tenemos ChatGPT, que la inteligencia artificial está en nuestros televisores, en nuestros celulares, pero todo esto está abrazando algoritmos, algoritmos y desarrollos matemáticos robustos, pero realmente estos algoritmos los están abrazando bajo un ecosistema de datos, ¿no? No existirían los algoritmos si no estarían los datos. Si no estarían los datos, pues no existirían los algoritmos matemáticos. Y todo es un ecosistema que está fluyendo y está compartiendo como el uso responsable de la analítica y el uso responsable de lo que nosotros estamos interpretando con los datos. Es bien importante que entendamos eso. Ya bajo un esquema, una línea de tiempo, cómo venían los datos, ¿no? Cómo se nos han venido presentando los datos y con esta evolución de los datos, también nosotros como analíticos, ¿qué hemos podido hacer? ¿Qué hemos podido lograr? Aquí voy a empezar a revisar, si ustedes recuerdan, personas ya vieja guardia, de 1980 a 1990, el dato estructurado, entendiendo como dato estructurado, era información de filas y columnas. Entonces era muy fuerte todo el tema de Excel, SQL, las tablas, los formularios, era donde más teníamos información y la información estaba organizada de esta manera. Si ya miramos el otro frente de datos no estructurados, entendí que un dato estructurado no es fila y columna, es una información más de una imagen, de un audio. Ahorita lo revisamos, era muy escaso, era realmente pocamente escaso. Entonces aquí empezamos a ver que el dato también ha tenido sus evoluciones ya en eras del 2000, 2010, ya el dato estructurado lo estábamos viendo en términos de dashboard, ya estábamos hablando de KPIs bajo los esquemas de negocio, ya estábamos hablando de business intelligence, ya empezó a sonar mucho el tema de business intelligence en muchas corporaciones, también en temas académicos universitarios, en cómo hacer seguimiento en términos estadísticos descriptivos y
algunos predictivos en términos de encontrar esa respuesta de información. Y si miramos el otro aspecto, que datos no estructurados, ya empezaron a verse como decir, ok, ya tengo textos, ya tengo redes, y los correos electrónicos se empezaron a dar cuenta que aquí ya había información en los correos electrónicos. Y empiezo a ver un boom de decir, bueno, el dato estructurado existe, pero realmente analíticamente no era muy explotado. Ya en eras del 2011 al 2020, que es lo que venimos transcurriendo, ya el dato estructurado es integrado con inteligencia artificial, y hay un plus súper importante, que ya estamos hablando de tiempo real. Es decir, la información que estamos teniendo, cómo estamos alimentando la información en tiempo real, algo que era bastante difícil hablar en términos de los 2000. Digamos que la analítica ha tenido una evolución, si ustedes se dan cuenta, en 20 años bastante grande. Y en temas de datos no estructurados, pues ya tenemos toda esta inteligencia artificial, cómo se está extrayendo el texto. Y ya hablamos de extracción de texto, de audio y videos, y ya empezamos a presentar todo este tema, que es el boom ahorita, que es tema ChatGPT. Visión, voz, que podemos analizar cómo hacemos simulación de imágenes, cómo hacemos simulación de texto, todo lo que estamos teniendo. Y en nuestro presente, que ya sí o sí empezamos a hablar, estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Entonces, miren toda la evolución que hemos tenido a través del dato, y el dato en cada una de sus etapas, y en cada una de esas etapas, cómo el algoritmo matemático empieza a trabajar con ellos para poder ser explotado y tener un valor. Un entendimiento de qué es un dato estructurado y qué es un dato no estructurado. Aquí, un típico ejemplo, yo creo que todos hemos viajado. Cuando hacemos un viaje, tenemos un mapa de viaje, lo tenemos totalmente orquestado, ordenado, estructurado, ¿vale? La redundancia, estructurado el viaje, de dónde nos movemos, a qué punto. Tenemos toda la logística de los aviones, las maletas, donde llegamos, el hotel. Entonces la información está absolutamente ordenada y estructurada. Cuando ya hacemos el comparativo de datos no estructurados, es más un diario del viaje. Entonces tenemos nuestras fotos, nuestro diario de viaje, cámara, las grabaciones, el audio, y aquí empezamos a hacer esta comparación de qué es una información estructurada y qué es una información no estructurada, y cómo vamos abordando y cómo vamos analizando esta información. Si yo quisiera como hacer un análisis de cómo estuvo mi viaje, y las dos informaciones empiezan a ser muy relevantes y muy valiosas. Entendamos que el dato, como un propósito de negocio, como un propósito de análisis, o como un propósito de encontrar respuestas por sí solo, pues no va a valer el dato. El dato surge, o debería tener etapas. Está el dato, entendiendo el dato como la responsabilidad de la recolección de esa información. Tenemos esa información, pero con esa información vamos a tener mucho conocimiento, y con ese conocimiento tiene que ser explotado en términos de decisiones y en términos de metodologías analíticas. Metodologías analíticas dependiendo, valga lo que veníamos diciendo anteriormente, si la información es estructurada o no estructurada. Ahí vienen esas decisiones y el objetivo que yo estoy diciendo. Aquí el dato cobra valor, y aquí es el dato que me está dando esa transformación y ese conocimiento útil para lo que yo necesito en toma de decisiones. Y ya redondeando esto, y ya entendiendo el dato, cómo viene el dato, cómo históricamente el dato ha evolucionado a través del tiempo, algo que también empieza a surgir, y lo digo y me gusta comentarlo, es cómo yo democratizo, o cómo la democratización del dato. ¿Por qué es importante? Porque así una persona no tenga conocimiento analítico, está interactuando con los datos. Un celular. Estamos interactuando con datos. Los datos son, los celulares, la información que tenemos son datos, y datos relevantes. Ahora bien, cuando yo hablo de la democratización del dato, es permitir que cualquier persona, sin ser experta, pueda acceder y usar sus datos de forma responsable para tomar decisiones. Por eso muchas veces es tan importante saber a quién le compartimos nuestros datos, qué estamos firmando, para qué uso le van a dar mi información personal. ¿Por qué? Porque van a acceder, van a hacer una compresión del dato y van a tomar una acción. Ahora bien, esta acción es la que tenemos que empezar a cuidar y ser responsables en términos, y la responsabilidad en términos de inteligencia artificial y todo este tema analítico que estamos teniendo. Entonces,
Ahí empezamos a hablar de democratizar el dato, pero democratizar ese dato de manera responsable y saber cuál es el uso que le están dando o cuál es el uso que yo le voy a dar a ese dato. Empieza a ser bien relevante. Por eso muchas de las organizaciones, sobre todo en entidades bancarias, sistema bancario, es sumamente importante pedir la autorización si puede ser consultada mi información, porque yo no sé para qué van a utilizar mi dato. Entonces empieza a ser esa información relevante que uno también como productor del dato cuide y custodie su información, ¿cierto? Es bien importante todo lo que nosotros estamos generando en términos de información, porque pues van a tomarse acciones. Retos de la democratización, como bien les decía, nosotros ya como usuarios, como personas, estamos generando volúmenes de información impresionante. Es bastante grande. Yo siempre dejo el ejemplo y entre las experiencias que hemos tenido y la experiencia que yo he tenido es he analizado información de celulares en términos de seguridad y ahí es donde uno empieza a decir la responsabilidad de la información y la responsabilidad de cómo compartimos nuestra información y qué es lo que estamos guardando y qué es lo que estamos archivando. Cuando ya tenemos esos volúmenes de datos, empieza a ser el reto de decir cómo de esta información que yo estoy teniendo, cómo la estoy procesando. Y aquí empiezan a haber unos retos de la democratización, porque no todo el mundo puede tener acceso a esa información o habilidades para entender o trabajar con esta información y adicional a esto, pues que realmente tengamos plataformas que estén totalmente integradas para entender el dato y explotar ese dato. ¿Cierto? Y encontrar esa información. Claramente esto tiene que estar acompañado de riesgos legales, el tema de protección sí o sí tiene que haber. Yo creo que también a nivel de gobierno, de políticas de gobierno, es qué políticas nosotros nos están cuidando el dato y cómo estamos custodiando los datos. Escuchaba en otras conferencias anteriores en algo que escuchamos mucho en la parte de Gartner. Gartner decía que realmente para las organizaciones el dato comenzó a ser la joya, lo más valioso, lo que más están custodiando y lo que más está cuidando las organizaciones como sector bancario, seguros, sectores como salud. Si ustedes ven, el dato empieza a ser algo sumamente importante y cómo resguardarlo y cuidarlo, muy importante, pero pues también empieza a ser el reto es cómo yo lo trabajo y cómo lo empiezo a procesar. Ya teniendo esto, entramos a los desafíos actuales que tiene la inteligencia artificial con respecto al dato. Ya entendemos el dato, pero hoy en día vemos que los datos están creciendo de manera impresionante, acelerada y también la inteligencia artificial depende del dato. Para que nosotros en este momento estemos hablando de inteligencia artificial y la inteligencia artificial hacia el futuro, sí o sí necesitamos del dato y necesitamos un muy buen volumen de datos. Hay muchos problemas. Un problema común son todos los silos de información que tenemos, todas las fuentes de información que tenemos, restricciones legales, sí, es verdad, pero hay que tener una custodia de información y el tema de acceso a la información. Entonces, ahí donde empezamos a restringir esos accesos y la inteligencia artificial tiene que empezar a entender que hay regulaciones y tiene que tener protección de la información. Y con el tema de la inteligencia artificial generativa, sí o sí necesita mucha diversidad y mucho volúmenes de datos para que se vayan entrenando los modelos. Entonces, si ya estamos hablando de inteligencia artificial, necesita el dato, pero estamos necesitando mucho volúmenes de datos para poder entrenar estos modelos que estamos acá. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en términos de muchos sectores y también de las relaciones que nosotros estamos teniendo comúnmente como humanos? Estamos teniendo muchos temas de simulaciones, estamos simulando muchas situaciones que están en nuestro día a día para que sean pronosticados y podernos alertar y prevenir. El tema de prevención, tema de seguridad se está viendo mucho y el dato juega un tema muy importante. Tema de prevenciones, en este tema de las inundaciones, el tema de las quemas aquí detrás de lo que tuvimos aquí en Bogotá puntualmente, cómo prevenir eso a través de los datos, a través de la inteligencia artificial, detectar en temas de salud, temas médicos, empieza a ser muy importante la clasificación de imágenes, el tema de conexiones, el tema de conexión a información, a audio, a videos, a interacción del chat y gestiones. Gestiones es todo el tema de cómo estamos gestionando la información y cómo gestionamos todo lo que está a nuestro alrededor y todo esto depende del dato. Todo esto para tener como un día a día, un futuro que estamos haciendo, necesitamos del dato y necesitamos inteligencia artificial. Por ende,
Em, ¿Qué es la inteligencia artificial, no? Entendemos que la inteligencia artificial eh, es la ciencia que diseña todo el tema de sistemas de información para apoyar esas decisiones cotidianas que tenemos nosotros los humanos y tomar acciones muy parecidas y muy similares al comportamiento humano. Y lo estamos hablando mucho en temas de inteligencia artificial. Que seamos nosotros con inteligencia artificial, sí o sí queremos tomar decisiones, pero cuando tomamos decisiones, pues empieza a haber estas palabras que nos empezamos a encontrar, que cuando hablamos de inteligencia artificial, uno dice, bueno, pero hablamos de inteligencia artificial, pero hablamos de Machine Learning, Computer Vision, Natural Language Processing. ¿Qué es qué? La inteligencia artificial es un subconjunto de operaciones y algoritmos matemáticos. Tenemos este primero que es el Machine Learning. Machine Learning es un conjunto de algoritmos matemáticos en el cual está tratando de simular de alguna manera comportamientos humanos. Esos comportamientos humanos son algoritmos mucho más profundos, que ya hablamos del tema Deep Learning, que está acompañado todo el tema de Computer Vision y Natural Language Processing. Computer Vision o visión de computadores o procesamiento de lenguaje natural, lo que está buscando Computer Vision con estos modelos de Deep Learning está buscando es poder analizar las imágenes y los audios que nosotros estamos procesando hoy en día. Entonces, toda esta información de celulares, información de computadores, las imágenes que estamos teniendo, yo creo que ya nos estamos interactuando mucho con el tema de los drones, información de los drones, análisis de campos, análisis de vías, analizar esa información. Y el tema de Natural Language Processing es analizar los textos y la información que estamos teniendo. El primer encuentro que podríamos ahí tener es como todo el tema de los correos electrónicos, ¿no? Vuelvo y juega. Nosotros como humanos tenemos mucha información y el correo electrónico hay mucha información y esto puede ser analizado, en el cual lo que se está buscando es analizar toda la parte de los textos y lematizar esa documentación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar comportamientos y similitudes del cotidiano que estamos teniendo. Ya dejamos de tener información o analizar, empieza a ser muy relevante, obviamente. Yo creo que nunca va a dejar de trabajar con información estructurada, filas y columnas, Exceles, bases de datos, todas las fuentes de información que también tenemos, pero este tema de Computer Vision y Natural Language Processing empieza a ser bien importante porque ya estamos analizando como esa otra parte del cotidiano de nosotros en términos de información y viene dentro del espectro de Deep Learning. Y ya con este otro tema llega un otro subconjunto dentro de la analítica que se está viendo mucho, que es toda la parte de inteligencia artificial generativa. El tema de qué es la inteligencia artificial generativa, lo que está buscando es generar similitudes o comportamientos o generar simulaciones de nuestro comportamiento humano. ¿Con qué objetivo? De generar más datos. Realmente es eso. Lo que decíamos al comienzo, si estoy hablando de inteligencia artificial, necesito datos y necesito muchos volúmenes de datos porque necesito generar un entrenamiento bajo un comportamiento o similar un comportamiento o similar un entorno y de alguna manera generar algún tipo de predicciones y para eso necesito datos. Entonces nace la inteligencia artificial generativa y cuando nace la inteligencia generativa, lo que busca es generación de datos. Hay tres modelos que se están escuchando mucho, digamos que en términos teóricos, y ya empezamos a mirar teorías de inteligencia artificial generativa, pues ahí empieza a generar mucho más tipo de modelos, algoritmos. Estos tres son los más fuertes, estos tres son los que más estamos viendo, que es toda la parte de modelo de lenguaje largo, los LLM, datos sintéticos y digital twins, que son los gemelos digitales. Estos tres modelos que estamos viendo acá, lo que buscan son simular, generar más datos. En términos de modelos de lenguaje natural, lo que está buscando a través de redes neuronales es procesar más lenguaje con millones y millones y miles de parámetros de entrenamiento bajo generar esos textos, esos corpus que nosotros tenemos en términos de información, simulando el mundo real. Los datos sintéticos, lo que está buscando es reproducir bajo propiedades estadísticas y modelos estadísticos conjuntos de datos que sean similares al mundo real. Y los gemelos digitales lo que busca es simular escenarios.
hipotéticos de lo que vamos teniendo. Escenarios hipotéticos que pueden ser el tráfico, escenarios hipotéticos de puede ser temas de inundaciones, temas de quemas, procesos de marketing, en el cual lo que simula es de ese mundo digital, tratar de simular el mundo real. ¿Por qué nace esto? Con el objetivo de generar más datos. Muchas veces, digamos que tenemos o nos enfrentamos que no tenemos datos, uno, o no tenemos la cantidad de datos para poder entrenar comportamientos y empieza a ver el tema de decir cómo yo genero, cómo yo simulo más datos. Y hablamos de datos sintéticos. En este punto vamos a hablar de datos sintéticos, que me pareció interesante. ¿Qué es un dato sintético o qué es lo que busca un dato sintético? Un dato sintético lo que está buscando es generar artificialmente los datos reales, pero realmente no lo son, creados bajo metodologías y modelos y algoritmos de inteligencia artificial que empiezan a ser muy valiosos. Estos modelos para hacer esta generación, el ejemplo que aquí encontré que me pareció bien interesante, esto empieza a haber un boom más o menos alrededor del 2018-2019, donde en los Estados Unidos empezaron a generar este tipo de algoritmos, algoritmos de redes neuronales, en el cual empezar a encontrar patrones y con información real, que es lo que nosotros estamos viendo acá, empezar a generar información que no es real. Esta foto que ustedes se dan cuenta no es información real y todo esto es generado a través de redes generativas antagónica, en el cual empiezan a mirar las distancias, los colores, pues todo, como todo el tema de las matrices de los colores para generar información no real. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de hacer simulaciones. ¿Sí? Para hacer esas simulaciones debajo de comportamientos. Estos datos sintéticos pueden llegar a ser información estructurada, información no estructurada o como este tema de acá, con información de fotos. ¿Qué es un dato sintético? Es un modelo estadístico que genera nuevos datos, es su objetivo principal, que esto incluye como todo su tema de su distribución, de cómo es el dato. Puede ser un dato, como bien lo revisamos al inicio, un dato estructurado, un dato no estructurado, como lo vimos en la parte de imagen, en el cual es un proceso de entrenamiento antagónico. Donde busca son dos redes. Aquí más o menos quise traerlo a colación, me pareció bastante interesante. Ahí sí lo podemos aquí. Exacto. ¿Qué es lo que está buscando aquí estas dos redes? Es tener información real. Esto es supremamente importante cuando hablamos de datos sintéticos. Los datos sintéticos por sí solo no se generan. Necesita generar o necesita arrancar bajo un patrón de información real. Este nodo comienza con este patrón, con información real, tiene un generador y cuando tiene ese generador, aquí ya está generando esta información y hace una discriminación de la información. Claramente que esto tiene una parte teórica bastante fuerte. Digamos que aquí solamente traje como la idea inicial de cómo es el comportamiento de una red generativa en el cual tiene la discriminación de la información, la está generando y está diciendo si es una información real o no es una información real. Igual los invito a este link. Si quieres se los puedo compartir ahorita. Es un link que tenemos en el cual pues se está hablando mucho más de esta información en términos algorítmicos, ¿no? Entonces lo que buscas hacer es entrenamiento de esos datos bajo un generador y ese generador lo que hace es discriminar, tener un discriminante, si el dato es real o no es real y empezar a generar esa información. La información matemática o modelo algorítmico que tenemos acá es un aprendizaje profundo, son redes neuronales a alta escala que trabajan con millones de información, por ende necesitamos también metodologías y máquinas que empiezan a procesar muy bien esta información. ¿Qué desafíos tenemos? Digamos que esto empieza a ser bien interesante. Piensa ser bien interesante en términos de las organizaciones, también en términos académicos. ¿Por qué? Porque hay desafíos. Hay desafíos en términos de cómo yo empiezo a generar esta información dentro de las organizaciones y que realmente las organizaciones empiecen a adoptar la inteligencia artificial y que con ello, con ello empiezan a tener éxito. Lo importante y lo primero aquí que me pareció bien interesante, lo que dentro de nuestra experiencia es todo el tema de privacidad de los datos y cumplimiento de la normativa. Es un desafío que sí o sí se está teniendo. El tema de la privacidad, como bien lo decíamos, las organizaciones pues ya
deben custodiar mucho nuestra información o la información de sus clientes. También en términos académicos hay que tener una responsabilidad del dato y compartir esa información no empieza a ser tan fácil. Por ende, si yo quiero generar datos sintéticos para un tema analítico, para un objetivo analítico, para un tema de simulación, para un tema de clasificación de imágenes, para un tema de modelamiento, sí o sí. Aquí, datos sintéticos, simulación de datos sintéticos empieza a ser bien relevante. Obviamente, pues sin afectar ese cumplimiento normativo que escudea la información privada y real del dato, de real de las personas o donde venga el dato. Otro reto que empieza a tener mucho sentido, ese desafío de generación de datos sintéticos, datos incompletos y desequilibrados. Importantísimo, yo creo que este es como el aspecto donde yo, dentro de mi experiencia, he visto más y es donde yo digo, bueno, los datos sintéticos aquí en esta fase piensa tener mucho sentido. ¿Por qué? Porque la información no está bien recolectada, porque la información a través del tiempo no fue bien custodiada, porque la información está incompleta, porque información posiblemente desde áreas de tecnología, de las áreas que están cuidando la información, se perdió algún dato, se eliminaron los datos, no se tenían copia, entonces los datos empiezan a estar incompletos y cuando hablamos de desequilibrados no sabemos si ese dato tenía una trazabilidad o tenía un proceso de validación. Aquí empieza a tener como el sentido y el desafío de las empresas y las organizaciones para hacer simulaciones de datos sintéticos. Un tercer tema no menor, y yo creo que es muy importante, y sobre todo para temas académicos, cuando hacemos temas de investigación, el costo de recopilar datos. Ese costo empieza a ser bien relevante, bien fuerte y muchas veces nos detiene a muchos procesos y a muchas investigaciones si lo ponemos en un entorno académico. ¿Por qué? Porque recolectar información, hacer encuestas o hacer llamadas o como todos los procesos académicos que nosotros tenemos para recolectar información cuesta. Y eso cuesta en términos de tiempo y en términos de dinero. Entonces ahí es donde uno decimos, estas metodologías analíticas son retadoras y empiezan a tener bastante sentido a las organizaciones para hacer simulaciones en términos de datos sintéticos. Y algo que también he visto la dificultad para compartir datos. Aquí nosotros panelistas, como bien lo decía Fabiola y lo comenzaba que vamos a tener como sus experiencias, sobre todo el sector público. En sector público he visto mucho que entre ellos no se pueden compartir datos, entendible, es información privada, es información que sí o sí tiene que estar custodiada y es información absolutamente delicada lo que ellos que tienen que resguardar, pero ellos, entre las mismas entidades, entre las mismas agencias de seguridad, no se comparten información. Entonces aquí empieza a haber una dificultad donde yo quisiera ser analítica, quisiera hacer un tema de seguridad, investigación en términos de seguridad, pero no tengo toda la información completa. Aquí empieza a tener muchísimo sentido la generación y el desafío de generar datos sintéticos en las organizaciones. Lo pongo en las organizaciones, pero también miremoslo bajo una visión académica, una visión de investigación. Esto aplica muchísimo en términos académicos porque cada uno de estos pilares empieza a tener retos para poderlo recolectar para un proyecto de investigación. Bien, pero como datos sintéticos, ya teniendo esto, subsanando esto, ¿qué me pueden ayudar? ¿Cierto? Como ya la parte de decir, bueno, yo ya subsané esta primera parte, como datos sintéticos, ¿cómo nos pueden ayudar? Uno, van a simplificar la privacidad del cumplimiento de la información. Entonces, como bien decíamos, aquí lo importante muchas veces dentro de las organizaciones se cuidan mucho en temas de la privacidad de la información. Si yo lo puedo simular, ¿cierto? Generar ese dato sintético con datos totalmente que sean anónimos, el intercambio de información y enriquecer más mi fuente de información va a ser algo exitoso, ¿cierto? Tengan en cuenta, ojo, cuando yo hablo de datos sintéticos, sí o sí me tengo que partir de un dato real para simular un dato sintético. Entonces voy a tener, o sea, algorítmicamente y matemáticamente voy a tener esa misma simulación del dato real.
yo me puedo basar en que mi estadística y mi modelo, mi objetivo analítico, pues va a tener las mismas características como si fuera un dato real, bien importante, y empieza a hacer todo ese sentido a nivel de las organizaciones. Voy a aumentar y equilibrar mis datos, efectivamente, digamos, lo que estábamos diciendo al comienzo cuando hablamos de inteligencia artificial, bajo estos algoritmos robustos, sí o sí necesitamos volúmenes de información. Muchas veces hay lagunas de datos, es decir, que nosotros decimos aquí, a veces en muchas organizaciones es sobre todo en temas de análisis de imágenes. Para que un modelo o un modelo de clasificación de imágenes sea exitoso, siempre te dicen, tienes que tener muchas imágenes. Muchas imágenes son muchas imágenes. Entonces ahí se habla de lagunas de información. Si yo tengo las metodologías analíticas para poder simular esas imágenes y simular esos entornos, ahí puedo aumentar mis modelos y puedo aumentar mi clasificación en términos de mi predicción y puedo equilibrar los datos, ¿no? Datos reales y con datos sintéticos simulados bajo metodologías algorítmicas. Voy a tener una reducción del costo en la recopilación, ya no voy a enfrentarme en términos de proyectos. Es decir, ¿y cómo consigo los datos? ¿O cuánto tengo que invertir yo para hacer una recolección de información? Eso es todo también en temas académicos, en temas de investigación, y empieza a ser un punto bien crucial, porque muchas veces dicen, no, pues que el tema de investigación es que tengo que tener muchas fuentes de información, y estas fuentes de información cuestan. Si ya tengo metodologías analíticas y si yo ya tengo un pool de información y yo empiezo a simularlas en términos académicos, esto empieza a dar como toda la relevancia. Y bueno, y sin decirlo más, estas metodologías de inteligencia artificial generativa nacen desde la academia, ¿no? Nacen de ese sentir de dónde conseguir más datos. Entonces, esos son modelos que sí o sí empiezan con ese sentir en temas de investigación. Empieza a ser mucho más rentable, las implementaciones de inteligencia artificial empiezan a ser más rápidas y más óptimas en términos del surgimiento de la información. Y habilidad de intercambio de datos. Como bien les decía, el caso de muchas entidades del sector público para que se compartan información es bastante complejo, es bastante difícil, bastante delicado en temas de seguridad, de qué es lo que se está viajando, con qué frecuencia está viajando la información o cómo se está compartiendo. Estas metodologías van a facilitar ese intercambio. ¿Por qué? Porque va a ser un tema mucho más colaborativo, donde yo voy a tener o puedo compartir información que es un dato sintético parecido a un dato real, pero no es un dato real, que es lo importante acá, que no es un dato real. Y puedo acelerar un ecosistema de innovación en términos de esas entidades gubernamentales. El ejemplo que estoy dando puntualmente va a ser mucho más enriquecedor, porque pues voy a tener un espectro, si hablamos en temas de seguridad o si estamos hablando en temas bancarios, una sombrilla de políticas bancarias en términos de fraude, si estoy hablando en términos médicos, una sombrilla de información, intercambio de información de imágenes para pronosticar cáncer, no una sombrilla en términos del tráfico, cómo nos estamos compartiendo información del tráfico en diversas ciudades. Entonces, esto hace que la innovación en términos de muchas entidades empiece a ser muy bueno y generar analítica con todo el comportamiento de información bajo varios o diversos sectores que tenemos acá. Ya para terminar y para cerrar, aquí me gustaría decir, bueno, el futuro de la inteligencia artificial no depende solamente de la tecnología. Muchas veces decían, no, venga, para usted hacer inteligencia artificial tiene que tener unas plataformas digitales o una plataforma robusta. Sí, es verdad, pero no siempre es como el punto focal. Aquí el punto focal es todo el tema de cómo nosotros estamos democratizando el acceso y el uso al dato. Yo creo que lo que yo venía aquí a decir es, el dato es un tema sumamente relevante, es el punto inicial para nosotros poder tener algoritmos tan avanzados como lo estamos teniendo, algoritmos de procesos de simulación con procesos muy robustos, muy avanzados, pero esto es en la democratización, quién tiene acceso a la información y qué uso le están dando la información y un uso responsable para poder aplicarlo a todo lo que nosotros estamos teniendo. Aquí hay dos visiones que me gustó dejarlas, es decir, qué personas van a estar rezagadas o qué personas o qué entidades o qué organizaciones podrían estar rezagadas, no tienen un buen uso de inteligencia artificial
y qué personas o qué entidades o qué instituciones van a ser las ganadoras si tienen un buen uso en el desarrollo de inteligencia artificial. Si miramos aquí las personas en el esquema de rezagados, las innovaciones lentas de inteligencia artificial y analítica, pues realmente van a empezar a estar rezagadas. Si ustedes se dieron cuenta en la evolución, en el timeline que vimos al comienzo de los datos, en cuestión de 20 años, esto ha venido en un crecimiento exponencial, muy, muy, muy alto. Y el tema de innovación de inteligencia artificial nos está exigiendo que sí o sí tenemos que estar al día, tenemos que estar en la vanguardia o al menos entendiendo las aplicaciones y cómo yo le puedo dar uso a estos temas de inteligencia artificial. Obstáculos regulatorios y de privacidad, sí, es un tema crucial, es importante. Yo creo que, digamos, dentro de las organizaciones es muy importante un tema regulatorio, sí o sí, yo estoy de acuerdo al tema regulatorio, pero ahí es donde decimos, nos quedamos en el tema regulatorio o empezamos a aplicar estas metodologías analíticas que me están ayudando para poder acelerar mis procesos de inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial que sean sesgados, incompletos, incompletos en términos de no buenas aplicaciones, no buenas interpretaciones, oportunidades en el mercado que no sean aprovechadas. Cuando hablo de oportunidades en el mercado es todo lo que ya nos está ofreciendo el tema académico, ¿no? Ya lo que la academia nos está recomendando, ya la academia lo que nos está poniendo sobre la mesa, como nosotros como organizaciones, cómo lo empezamos a aplicar en nuestro día a día. Y los ganadores es en términos de qué personas están desarrollando modelos de inteligencia artificial y lo están realmente aplicando dentro de sus organizaciones. Yo sé que es un reto, yo sé que no es fácil, yo sé que no comienza a ser de la noche a la mañana, esto no es como prenda y apague, yo sé que es un proceso, pero lo importante es que las organizaciones y la conciencia dentro de las entidades es que ya haya conciencia y que hayan aplicaciones y que hayan plataformas y que haya una custodia del dato para una visión de inteligencia artificial, entendiendo que esto le va a ayudar a su organización a encontrar mejores respuestas y a ser mucho más ágil en términos de sus desafíos y sus necesidades en cada uno de sus aspectos. El cumplimiento y acceso de datos sin fisuras, claramente es como yo puedo acceder a la información y cómo lo estoy accediendo bajo un tema de regulatorio que sea totalmente responsable, pero que yo pueda acceder a la información y no a cierta información, sino toda la información bajo cierto escenario. Modelos de inteligencia artificial robustos y con sesgo reducido. Cuando hablamos robustos es poder aplicar todo este tema de las metodologías que tenemos en la estadística. La estadística es, por ser estadística, me parece un aspecto maravilloso porque tenemos como todo el panorama de aplicación en términos de algoritmos matemáticos en cada una de las áreas y si sea un tema académico. Yo creo que ese tema de las aplicaciones de estos modelos empieza a ser bien interesante y yo creo que también aquí reunirnos en el simposio y que aquí esté acompañando gente, estudiantes y que vean que todo lo que ustedes están aprendiendo va a ser sumamente provechoso para sus organizaciones o para sus investigaciones si siguen temas académicos, sí o sí es el camino para responder muchas preguntas a través de los datos y eso nos va a ayudar en temas de innovación, innovación más rápida y ventajas competitivas. Es lo que realmente ahorita las organizaciones están buscando, ser organizaciones innovadoras, sean mucho más competitivas, que sus desafíos sean contestados y sean cerrados de manera óptima, con datos óptimos y con metodologías óptimas. Entonces, aquí hay dos visiones de la inteligencia artificial asociado al dato y cómo la inteligencia artificial nos está abrazando para generar más información y más datos y obviamente para generar una sociedad mucho más ágil en términos de la información y la analítica. No siendo más, no sé si Muchísimas tengan gracias, Yalena. Qué conferencia tan interesante. Te agradecemos muchísimo por tu a ustedes. generosidad al compartir tu conocimiento en este escenario. Te damos muchísimas gracias. Em, Voy a hacerte una pregunta. Hay otras en el chat que si de Ok, pronto pudieras luego dar respuesta, te lo agradeceremos. Pero en aras de ser juiciosos con el tiempo, solamente te voy a hacer una pregunta. Ana María Bernal nos pregunta, ¿cómo se diferencia entre un dato real y uno no real?
Buena pregunta. Está buenísima. Está buenísima. Desafíos interesantes, sí, está complicado. Eh, Está complicado porque ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta en la imagen que yo dejé, esos algoritmos y redes analógicos lo que hacen es captar información real para tener una simulación. Y la simulación es cuasi real. Si lo vieron en la fotografía, esto fue una fotografía sacada por esta empresa en los Estados Unidos que se llama Nvidia, en el cual está haciendo, y ellos fueron los creadores de esa simulación. Sí está complejo, ya hablamos y se está hablando a nivel mundial del tema regulatorio, de cuándo saber qué es un dato real y qué no, cuándo no es un dato real. ¿Cómo saberlo? En este momento está muy complejo. Ya las organizaciones que están generando eso lo deberían decir y lo deberían decir, esto es un dato sintético, es no real de la información. Es así. Y es lo que nos están poniendo ya un tema regulatorio sobre la mesa. La responsabilidad en términos de inteligencia artificial. Pero muy buena pregunta. Deberíamos saberlo y eso lo deberían siempre preguntar, sí. Es verdad. Muchas gracias, Sí, Yalena. Pues había varias, por eso quise sí, hacerte esta sí. que nos pone a todos a pensar un poco. De todas maneras, ahí quedan las otras preguntas. Si por algún motivo Yalena no puede respondérselas ahora, nosotros se las hacemos llegar a ella y se las respondemos. Si puedes de una vez, Yalena, mientras nuestra siguiente conferencista arranca, pues sería buenísimo. Súper. Muchísimas gracias, A Yalena. ti, Muchas, a muchas ti. gracias. A todos ustedes. Gracias.